acto porque el día se lo merece. Mañana se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Bosques, pero ya en esta víspera hay algunos actos como el que el rey Felipe VI presidirá dentro de un par de horas en Galicia. La ONU decidió que la fecha del 21 de marzo ayudara a concienciar sobre la importancia de estos espacios naturales y en este año se centra en la educación con el lema Aprende a amar el bosque. Saludamos a José Manuel Moreno, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha y asesor de la ONU para el Cambio Climático y está cerca de unos de estos bosques aquí en la Comunidad de Madrid. La primera pregunta es así a bocajarro. ¿Queremos los españoles al bosque? Yo creo que sí, yo creo que la gente apreciamos no solo al bosque, sino apreciamos a todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestras señas de identidad. Obviamente mi abuelo no tenía bosque, mi abuelo era agricultor y para él un árbol pues era algo negativo porque era la pérdida de cosechar una espiga, eran tiempos de hambre. Pero hoy la gente aprecia cualquier árbol. Es curioso, pueblos de España que no tenían árboles hoy tienen árboles. En los sitios, mencionaba antes Galicia, que va a estar el rey allí, pues en Galicia ese problema de los árboles nunca lo ha sido tanto, ¿no? Sí, claramente la gente aprecia lo que tiene a su alrededor, sus señas de identidad y los bosques, la naturaleza es parte de su seña de identidad. Ya que cita Galicia, pues porque lo tengo muy cerca, el problema en Galicia no es tanto los bosques como qué tipo de masas forestales. En los últimos años y décadas han proliferado especies como el eucalipto para abastecer a las celulosas y eso ha provocado, según los expertos, un aumento de los incendios porque son no especies pirófitas, pero sí que se comportan mucho peor con el fuego. ¿Esto es así o no? ¿Es una visión sesgada? No es una visión sesgada. Obviamente los eucaliptos son especies mucho más inflamables, son especies que han evolucionado en ambientes donde el fuego es habitual y por tanto digamos que hemos introducido un elemento ajeno al sistema, ¿no? Claro, cuando uno planta es difícil después quitarlo, los árboles llevan tiempo en crecer e incluso en algunos casos como el eucalipto si lo cortas pues vuelve otra vez a rebrotar. Ciertamente en los años 50, 60 hasta los 70 se tomaron decisiones sobre los bosques que no fueron meditadas desde una perspectiva de el uso más global que queremos darles. Los bosques no solo proveen celulosa, proveen otros muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Y hoy en día esa es la estrategia que debemos seguir. Debemos valorar qué servicios queremos que nos presten, la totalidad de ellos y en función de eso tomar decisiones. Muy probablemente si se hubiese contemplado de esta manera en aquel entonces pues nos hubiese reforestado con las especies que se usó no solo en Galicia sino en otros muchos puntos de España pues que han ardido exactamente igual, ¿no? Los pinos son igualmente digamos inflamables y muchos de ellos han terminado ardiendo. No hay nada contra los pinos y probablemente tampoco hay nada contra los eucaliptus. La cantidad y dónde se ponen y cómo se ponen, eso es lo que hace la diferencia. Dos cuestiones más. Hemos visto en los últimos días sucesivos incendios en la cornisa cantábrica en el norte de España en época ya, literalmente en invierno. ¿Esto es normal? ¿Es normal cada cierto tiempo? ¿Tiene que ver con el cambio climático o estamos exagerando? No necesariamente. En esas zonas a veces cuando tenemos situación de viento de sur, allí llega un viento seco y es justo en esas circunstancias cuando se producen esta serie de incendios. Por tanto, no es raro. Lo que ya no es tan habitual es la mayor frecuencia de incendios que estamos teniendo hacia la primavera en general. Y probablemente eso sí tiene que ver con este cambio de clima que estamos observando, donde el invierno se acorta, la primavera se expande. Y por tanto ahí sí puede digamos estar relacionado con eso, ¿no? Pero algunos de estos incendios de invierno han sido tradicionales en estas zonas, como digo, cuando tienes un viento de sur que ahí llega seco y entonces es cuando la gente pues podía quemar para obtener pasto y es lo que se sigue haciendo, ¿no? ¿España tiene más riesgos que otros países europeos en materia de incendios forestales? Claramente, pero bueno, estamos a la par con nuestros vecinos de Portugal, fundamentalmente, y Grecia, el sur de Francia y parte de Italia. Y lo estamos porque vivimos una zona que paradójicamente pues tiene unos otoños a primavera que son favorables, los inviernos no son muy fríos, entonces pues la vegetación puede crecer.
Sin embargo, claro, durante el verano las condiciones son muy severas y simplemente es cuestión de que alguien tire una cerilla, en fin, que caiga una chispa en algún lado, y esas condiciones son típicas del clima mediterráneo, están con nosotros, no se van a ir nunca, y lo que sí van a hacer es empeorar. Es decir, vamos a tener situaciones mucho más adversas, lo cual quiere decir que la probabilidad de que una fuente de ignición termine ocasionando un incendio de grandes proporciones pues va a ser tanto mayor cuanto más nos calentemos globalmente. Recientemente hemos estado viendo cifras, 2018 ha terminado como el cuarto año más cálido en la historia, en la última década tenemos todos los años más cálidos, el mundo entero se ha calentado más de 1 grado, nosotros nos calentamos más de 1 grado, no llega casi al doble. No son buenas noticias. Veranos más cálidos y más secos para nosotros claramente son malas noticias desde la perspectiva de los incendios forestales. No hay duda, no hay que darle mucha vuelta. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero aunque sea brevemente no puedo no hacerle la siguiente pregunta. ¿Hay mayor riesgo por la España vacía, es decir, o la España vaciada, como se dice últimamente? ¿Tiene relación la ausencia de una presencia demográfica importante en estas zonas por las rozas, por el cuidado, por los cultivos con los incendios? ¿Es una relación, si no directa, por lo menos indirecta? Bueno, ahí son dos cosas lo que ocurre. Al abandonar, pues crece más vegetación, pero ese abandono ya se produjo. Ahora mismo no es tanto eso cuanto lo que estamos viendo, fundamentalmente los mayores focos de ignición están siempre próximos a pueblos, a carreteras, es decir, a sitios de cierta accesibilidad. De hecho, hemos visto en algunos estudios que hemos hecho en el centro de España, vemos cómo en los años 80 los incendios estaban en zonas más remotas y ahora se van acercando más hacia las zonas donde estamos. Nos hemos vuelto urbanitas y la gente tampoco se va muy lejos para tirar la cerilla, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente hay más vegetación y al haber más vegetación, pues la probabilidad de que haya un incendio más grande es mayor. José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atender la llamada ahí en medio de un bosque, en la víspera del Día Mundial de los Bosques, para la televisión pública, para los desayunos de Televisión Española. Muchas gracias. Es un bosque que he visto crecer durante 30 años. Pues que siga otros tantos y muchos más. Muchísimas gracias. Volvemos ahora con la política, aunque la ecología es también política, política con mayúsculas.